Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a dar comienzo a la conferencia. En primer lugar, dar las gracias a Fernando, a Fernando por estar esta tarde aquí con nosotros y explicarnos un poco más el tema de lo que es el patrimonio natural, la forma natural y su orden jurídico. Pero bueno, antes de empezar, un poco, digamos, desde la comarca, digamos, llevamos un par de años trabajando, digamos, el tema de, bueno, desde que se creó el Consejo, la nueva corporación del Consejo Comarcal, pues bueno, se creó una nueva área de patrimonio y bueno, empezamos a trabajar en el patrimonio, digamos, de esta comarca. Creemos que esta comarca, si no miramos un poco el pasado para tirar para adelante, pues bueno, creo que lo bueno es saber lo que teníamos en un pasado para poder llegar a saber cómo vamos a mejorar en el futuro. Primera parte de todo, digamos, bueno, nosotros miramos el patrimonio, creíamos que lo primero que pensamos desde la consejería era, primero, que era un inventario y bueno, empezamos a trabajar, estamos trabajando en ello, digamos, este año. Empezamos la primera vez, digamos, trabajando el patrimonio natural y arqueológico. Y bueno, este año trabajaremos el arquitectónico y que esperemos que en el 2022 pues podamos trabajar en el ecológico. Yo creo que trabajaremos un poco todo el patrimonio porque creemos importante, digamos, primero conocer realmente lo que hay en esta zona y lo que realmente hay, digamos, existe, digamos, en cada población y en cada municipio. Digamos, y después, bueno, otra cosa que queremos hacer, digamos, un poco es ese inventario no quedarse en un cajón desastre, digamos. Y bueno, pues este año, pues bueno, queremos empezar con el patrimonio natural y bueno, iremos sucesivamente, digamos, haciendo diferentes inventarios, pues iremos explicando, haciendo una jornada, explicando realmente lo que realmente tenemos en esta comarca, que es muy viva. Y este año concretamente, pues bueno, hemos apostado por el tema natural. Es decir, un poco por seguir los datos que nos dio el inventario, pues bueno, se encontraron 35 patrimonios naturales. De esos 35 patrimonios, digamos, no solo se encontraron, digamos, en una zona, sino que es una zona que somos bastante rica, digamos. Que hay 5 ríos, hay digamos, diferentes llanuras, hay diferentes balcones, balcuerna, digamos, toda la Serreta Negra, digamos, lo que es la zona esa, digamos que tenemos la zona de Allanís que toca Candarnos y toca diferentes Torrente, Fraga y diferentes localidades, y bueno, es un poco lo que tenemos. Aparte, pues tenemos lo que he comentado antes, los ríos, es decir, que tenemos realmente 5 ríos, tenemos el Segre, tenemos el Cinca, tenemos el Alcanadre, tenemos el Ebro, y bueno, es un poco lo que... Y aparte tenemos dos pantanos, la Cola de Ribarroya y el pantano de Miquinenza. Y bueno, pues yo creo que es una diversidad y dentro de todo eso pues tenemos cepas, tenemos LIC y tenemos un gran, yo creo que tenemos una zona, digamos, que tenemos un gran patrimonio natural. Y yo sin más, que yo soy un poco explicar, yo creo que el verdadero, digamos, la razón de hoy, digamos, es un poco Fernando, y es un poco que él nos explicará. Y bueno, me gustaría un poco presentaros realmente quién es Fernando. Fernando es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, preside la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, profesor invitado en varias universidades europeas y Latinoamérica, cuenta con 7 sexenios de investigación y coordinación en el Observatorio de Políticas Ambientales, es autor de diversas publicaciones, particularmente en materia de administración y territorios, medio ambiente, urbanismo, bienes públicos y defensa nacional. Yo creo que poco más se puede decir de él y bueno, y poco más, es decir, agradecer que esté aquí y bueno, que el más nos explicará hoy, digamos, el tema de hoy, que es patrimonio natural, concepto y régimen jurídico. Yo sin más le paso la palabra a Fernando. Muy bien. Pues muy bien, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Para mí es una delicia tener la oportunidad en mi tierra de tratar de las cuestiones sobre las que vengo reflexionando y trabajando desde hace muchos años. Yo empecé con esto del patrimonio natural con mi tesis doctoral, que la hice en la Universidad de Bolonia, en Italia, en el año 78, o sea, ha pasado un poquito desde entonces, y la hice sobre los parques nacionales. Entonces era una anécdota. Los parques nacionales
se referían a 5 o 6 lugares, tanto en Italia como en España. En Francia los acababan de poner en marcha y en Alemania también. Era una cosa episódica, no tenía trascendencia territorial. Hoy en día, cuando hablamos de la conservación de la biodiversidad, estamos hablando en términos aproximados de cerca del 30% del territorio nacional que está incluido en la Red Natura 2000. Es decir, los planteamientos han cambiado por completo. Bueno, el patrimonio natural es un concepto que agrupa el resultado de las diversas técnicas, de los diversos mecanismos de conservación de la biodiversidad, si quieren, de protección de la naturaleza. Creo que ahora podemos evitar distinciones que pueden tener un sentido en otro contexto. El resultado, o sea, las técnicas que se traducen en declaraciones protectoras, a veces formalizadas, pues eso, un parque nacional, o un parque natural, o una reserva, o un monumento, o un paraje protegido, o una reserva de la biosfera. Modalidades hay muchas, o una zona de especial protección de aves, o un LIC, un lugar de interés comunitario, que después será zona de especial conservación. Es decir, tenemos muchas modalidades. A veces las denominaciones, estoy utilizando las denominaciones más básicas, porque luego las comunidades autónomas han incluido muchas modalidades nuevas de áreas protegidas. Y se extiende también a los municipios, a las diputaciones provinciales, a otros ámbitos, a todas las entidades locales. Normalmente las entidades locales utilizan o suelen utilizar técnicas vinculadas al urbanismo. ¿Por qué? Pues porque son las que competencialmente dominan mejor. Vamos a ver, punto de partida. No hay una técnica que sea mejor que otra. O digamos, ex ante, cuando la pregunta de cuál es la mejor técnica para proteger la naturaleza, pues depende. Depende de si tienes muchos ingenieros forestales, yo diría será bueno utilizar técnicas forestales. Es que tienes muchos arquitectos, pues probablemente utilicemos técnicas urbanísticas, que son las que mejor conocen. Es decir, tengamos un poco de flexibilidad en el empleo de los mecanismos que conducen al fin importante, que es la conservación de la biodiversidad. Bueno, dicho esto, el concepto de patrimonio natural nos sirve por lo siguiente, porque atribuye, digamos que identifica las competencias del conjunto de entes públicos sobre el resultado de la conservación de la biodiversidad. Identifica esas competencias que consisten sobre todo en conservar el bien, en conservar las características de la biodiversidad, con independencia de si el bien es de titularidad pública o titularidad privada. Eso ahora no nos importa, da igual. Los mecanismos de protección se aplican con independencia de la titularidad, si es privada o si es pública. Naturalmente, si la titularidad es pública, pues tenemos más facilidad para desarrollar una acción protectora, pero no necesariamente siempre es así. Es más, la historia nos enseña muchas cosas, no siempre la titularidad pública se ha utilizado para proteger los aspectos ambientales de los bienes. Bueno, dicho esto, quería ocupar la tarde de hoy en hacer un repaso por lo que sería la evolución de las técnicas, adelantando lo que he dicho, es decir, que una pluralidad de técnicas es buena, no tenemos por qué obsesionarnos con que todo sea declarado parque con árboles. Bueno, es una posibilidad, pero no es necesariamente la mejor. Bueno, entonces quería hacer un recorrido por la formación de esas técnicas a partir del momento en que se inicia este movimiento, que es, en el caso español, tempranamente, a principios del siglo XX. En el año 1916 aprobamos nuestra primera ley de parques nacionales. Me voy a fijar sobre todo en la figura del parque nacional porque es un poco la figura emblemática, pero lo que voy a decir se puede trasladar a muchas otras escalas. Es más, hoy en día, en nuestro derecho vigente, entre la figura por excelencia de protección de la naturaleza en el sistema, digamos, directamente encaminado a la conservación de la biodiversidad es el parque natural, y el parque natural ocasionalmente, entre comillas, puede llegar a ser parque nacional. Es decir, no hay en realidad, es una cuestión de que se pongan de acuerdo Estado y comunidad autónoma para la declaración de parque nacional. Digamos que es un título, de alguna manera es el buque insignia de la protección,
Porque, claro, contar con un parque nacional en un determinado ámbito es una llamada para el turismo, por ejemplo, muy importante. En Ronda, en la zona de Ronda y Antequera, en Málaga, acaban de declarar el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves. Hace poco tuvimos un congreso allí y ya están notando el flujo turístico, y es un flujo turístico, claro, muy importante. ¿Por qué? Pues porque es de alto nivel adquisitivo. ¿Alguien ha pensado alguna vez por qué hay parques nacionales en África? A ver si piensa que es por los africanos. Es por los turistas alemanes y estadounidenses que pueden acudir. Bueno, dicho todo esto, inicios de la protección. Año 1916. El primer parque nacional del mundo se había declarado en Estados Unidos en 1872, el de Yellowstone, en las montañas rocosas. Si recuerdan, veo que alguno de los aquí presentes es de mi generación, no miro a nadie, recuerda que allí es donde vivía los Oyogi, muy buena imagen. Los parques nacionales se llaman nacionales inicialmente porque son un signo de identificación nacionalista, de identificación de la nación. Estados Unidos ha salido de la guerra civil, de la guerra de secesión, y está buscando elementos que aglutinen a la población. Entonces, como no encuentran el patrimonio cultural, en lo que nosotros llamaríamos signos históricos, no encuentran elementos que le satisfagan, porque los de las naciones indias los desprecia y los propios, los coloniales, no le parecen de suficiente entidad, entonces se dirige a la naturaleza virgen y busca por ahí una fórmula de identificación nacionalista y de fomento del turismo. Esa es la idea, abrir vías de comunicación para que los turistas puedan llegar a los parques que se declaran. Bueno, ese es el planteamiento con el que se inicia la primera legislación, que es esa ley del año 1916, que es una regulación vinculada a concepciones, digamos, estéticas. Es decir, se protege la belleza del paisaje. Esa es la idea. Me van a permitir que les lea lo que dice la propia ley, que es muy corta. Es una ley tiene 3 artículos, pero el artículo fundamental es el artículo 2, donde define lo que son parques nacionales. Sobre la figura de parques nacionales, luego se construyen en los reglamentos de desarrollo de la ley pues otras figuras que tienen otros nombres. Sitios nacionales se llaman entonces, o monumentos nacionales. Lo de las denominaciones es lo de menos, porque eso depende de la inventiva del correspondiente legislador. Bueno, pues se definen los parques nacionales como aquellos sitios o parajes excepcionalmente pintorescos, forestales o agrestes del territorio nacional que el Estado consagra, fíjense en la terminología, declarándolos tales con el exclusivo objeto de favorecer su acceso por vías de comunicación adecuadas y de respetar y hacer que se respete la belleza natural de sus paisajes. Es un planteamiento paisajista, es un planteamiento estético de protección de la naturaleza. Claro, esto nos lleva a que lo que no consideremos bello no lo protegemos. ¿Estamos todos de acuerdo en que no tenemos afortunadamente el mismo criterio sobre la belleza? ¿Estamos todos de acuerdo? Sería terrible que a todos nos gustara la misma mujer, a todos nos gustara el mismo hombre. Afortunadamente, la belleza no obedece a unos cánones predeterminados. Lo mismo sucede con los paisajes. Yo, por ejemplo, mis amigos me dicen, tú siempre provocando. A mí el paisaje que yo llevo en mis genes, el paisaje que a mí más me inquieta, os parecerá mentira, pues son los monegros. O sea, yo en las saladas de Bujaraloz respiro de una manera distinta, no sé, se me abre algo por dentro que supongo que obedece a algún registro genético de mis ancestros. Bueno, durante más de 60 años, esa ley del año 16 constituyó el marco de protección de la naturaleza en nuestro sistema. La ley estuvo vigente, la ley del año 16 estuvo vigente hasta el año 57, en que se sustituyó por la ley de montes. Lo que pasa es que la ley de montes lo que hacía era reproducir literalmente lo que decía la ley del año 1916, es decir, la regulación era con el mismo contenido, aunque, como enseguida voy a contar, el tema forestal no es indiferente porque nos postula otra manera, otra técnica de intervenir, de considerar, de proteger la naturaleza o lo que hoy identificamos como biodiversidad. Bueno,
¿A qué causa se debe? ¿Por qué se aprueba la ley de parques nacionales? Bueno, primero se aprueba porque hay un tipo excepcional detrás, un tipo arbitrario, detestable en algunos aspectos, entrañable en otros, que es el Marqués de Villaviciosa de Asturias. El marqués se había cargado a todos los corzos de la península y como cazador, aristócrata, amigo del rey, de Alfonso XIII, y bueno, pues cuando ya se cansó de esa actividad, le pareció bien dedicarse a la protección de la naturaleza y se convirtió en un ardoroso, estoy hablando de un tipo que era duelista, jugador olímpico de tiro con arco, y ganó una medalla en los Juegos Olímpicos de París, el primero que subió al Naranco de Bulnes antes de que lo hiciera un francés para demostrar que los españoles dominábamos antes nuestro territorio. Es decir, un personaje, cuando llega la guerra civil franquista hasta la médula, en fin, un tipo, ya digo, con sus luces y sombras, por decirlo piadosamente. Pues bien, él es... ¿Por qué se aprueba la ley en el año 1916? Pues porque este hombre se empeña. Senador por designación real, hace un viaje a Estados Unidos, viene entusiasmado con la figura y la presenta una proposición de ley que es aprobada. Bueno, hay también otros elementos a considerar. Estamos, año 16, en los inicios de la industrialización, de aumento demográfico, todavía muy discreto en relación con los crecimientos que en los últimos tiempos han experimentado nuestras poblaciones, pero empezamos ya a sufrir las ciudades industrializadas. Me encanta la manera en la que el Alcubilla era el Aranzadi de la época, es decir, el recopilador de la legislación de la época, don Marcelo Martínez Alcubilla, también navarro. No sé por qué los navarros se han dedicado a coleccionar leyes a lo largo de la historia. Bueno, pues el Alcubilla, cuando presenta esta ley, ya aprobada en el año 16, dice lo siguiente, la frase me encanta, dice: no bastan ya en efecto los paseos o parques urbanos, que todas las ciudades han procurado tener como lugares de esparcimiento y de higiénico ejercicio, sino que se requiere además que haya parques nacionales, esto es, grandes extensiones de terreno dedicado a la higienización y solaz de la raza, en que puedan tonificarse física y moralmente los cansados y consumidos por la ímproba labor y por respirar de continuo el aire viciado de las poblaciones. A mí la frase me parece magnífica y constituye una muy buena presentación de lo que es de lo que hay detrás de la ley. Y lo que hay detrás de la ley es un cambio en las percepciones sobre el paisaje. Fijaos que en la antigüedad el paisaje prácticamente no existía. Algunos geógrafos humanos dicen Grecia y Roma son civilizaciones sin paisajes, tienen jardines. En lo que son las manifestaciones artísticas encontramos representados jardines, pero la naturaleza virgen es un lugar de duendes, de animales salvajes, de peligros, es decir, no es un lugar que se aprecie. Eso llega muy posteriormente en nuestro sistema. Bueno, junto a ese elemento, tendencias difusas que probablemente conectan con los movimientos krausistas de amor a la naturaleza, el regeneracionismo, las sociedades de excursionistas, las sociedades de protección de animales y plantas, las sociedades de turismo, las sociedades de excursionistas. En la vecina Cataluña, ese es uno de los elementos que ha configurado las señas de identidad del territorio. ¿Por qué? Pues porque no hay joven de la burguesía catalana que en su niñez y en su juventud no haya pateado el territorio como normalmente a través de estas sociedades excursionistas. Es un elemento muy importante, disponer de políticos que conocen, que han caminado por el territorio al que tienen que gobernar. Bueno, es una visión sin duda paisajística, una visión estética de la naturaleza. Lo escénico es lo que se protege. El marqués de Villaviciosa de Asturias, cuando defendía su proposición de ley en el Senado, decía: ¿no hay santuarios para el arte? ¿Por qué no ha de haber santuarios para la naturaleza, para la madre naturaleza? Yo creo que eso expresa, claro, ¿cuál es el peligro a qué nos lleva este planteamiento? Pues nos puede llevar a unas aplicaciones muy estáticas, es decir, a establecer lugares protegidos que sean una suerte de museos naturales.
sin ningún contexto de protección. Es decir, lugares a los que podríamos llevar a los niños para decir, mira, esto es una muestra representativa de un paisaje mediterráneo, de lo que sea, de un paisaje alpino, de estas características, pero sin que eso forme parte de un contexto territorial. Hay también razones higiénicas, las hemos visto en lo que la presentación de la Alcubilla, para la protección de los espacios. Normalmente los territorios protegidos conforme a estos planteamientos fueron territorios forestales, es decir, se protegían montes espectaculares donde se mezcla normalmente el agua con especies forestales importantes y la roca. En el caso aragonés, Ordesa. Ordesa es y el otro territorio declarado protegido, Covadonga, en la montaña asturiana. Los dos en el año 1918, hace poco celebramos el centenario. Este planteamiento de proteger lo estéticamente bello lleva en la dictadura de Primo de Rivera, o sea, a lo largo del tiempo de aplicación de esta norma, año 16, en el año 23 se inicia la dictadura de Primo y lleva a que se configuren algunas figuras de protección de la naturaleza con carácter meramente honorífico. Es decir, el poder público reconoce, a través de la declaración protectora, reconoce los méritos de un territorio, dice que le otorga la distinción, parque o sitio, como se denomine en cada momento, pero no hay ninguna consecuencia de régimen jurídico, de prohibiciones o de actuación tendente a conservar las características del territorio. Fijaos lo que se dice, fíjense lo que se dice en una Real Orden del año 1927, estamos ya en la segunda etapa de la dictadura de Primo, ya se ha desvelado totalmente como lo que realmente era, como un régimen totalitario, y dice: la declaración de sitio o monumento natural de interés nacional es de carácter meramente honorífico. Esto es una norma jurídica, o sea, no es un autor que lo diga o que piense. Esto es lo que dice la norma, lo que hay que aplicar. Es de carácter meramente honorífico para los municipios en cuyo término existan estas bellezas naturales, así como para las corporaciones, oficiales, entidades públicas o privadas y particulares a quien pertenezcan. Y perderán dicho carácter cuando por causa intencionada o por desidia desaparecieran o se aminoraran notablemente los fundamentos de tal distinción. La declaración no tiene ninguna consecuencia, es un título honorífico, de tal manera que si en algún momento llegan a desaparecer las condiciones que determinaron la protección, se levanta, se retira el título honorífico y no pasa nada. Claro. ¿Qué está pasando? Digo, estas leyes están con muy pocas aplicaciones, por tanto, esta legislación, con muy pocas aplicaciones. ¿Qué está pasando mientras tanto en el territorio? Piensen, por ejemplo, qué hacemos en relación con lo que se decía hace un momento, en relación con los terrenos vinculados entre el agua y la tierra. Es decir, ¿qué hacemos con las marismas? ¿Qué hacemos con los pantanos? ¿Qué hacemos con los terrenos encharcadizos? Los desecamos sin piedad. Pero no solo los desecamos sin piedad, sino que en la misma época, en el año 1918, o sea, 2 años después de la Ley de Parques Nacionales, aprobamos una ley que se aplica sistemáticamente en todo el territorio nacional. Es la llamada Ley Cambó de desecación, por el nombre del ministro que la pone en marcha, de desecación de terrenos pantanosos, marimeños y encharcadizos. Es una ley que concede derecho a obtener subvenciones por practicar desecaciones de terrenos que en muchos casos eran de propiedad pública. Y no es una anécdota la Ley Cambó. Digo, la Ley Cambó es, a lo mejor en Aragón no tanto, que hay zonas importantes que han sido desecadas, pero piensen ustedes que Huelva no existiría como es actualmente sin las desecaciones prácticas en aplicación de esta ley, o lo que era Cantabria, la antigua provincia de Santander, o Tarragona, o Mallorca, o Ciudad Real, por decir algunas que me vienen a la cabeza. Bueno, la larga
estas concepciones de tipo estético todavía están vigentes y yo creo que no hay que desecharlas. Lo que pasa es que hay que conocer sus limitaciones y esas limitaciones explican muy probablemente el auge de otras técnicas. Es decir, tenemos una ley muy tempranamente aprobada, muy interesante en cuanto a sus contenidos y sus declaraciones, pero luego muy pocas aplicaciones. Durante mucho tiempo 2 parques nacionales y media docena de sitios sin mayor trascendencia. No obstante, en esta legislación encontramos también elementos muy positivos. Por ejemplo, algo muy adelantado para la época, la gestión de todos estos espacios se atribuye a un órgano colegiado. Procuro no emplear palabras demasiado técnicas. Órganos colegiados se oponen a órganos monocráticos. El órgano colegiado está compuesto por varias personas. El Consejo Comarcal es un órgano colegiado. El presidente de la comarca es un órgano monocrático. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, nuestra tradición es la de órganos monocráticos. El poder ejecutivo está tradicionalmente dentro de nuestras administraciones en los órganos monocráticos. Solo hemos heredado, tenemos sistemas napoleónicos. Todo el sistema francés, aunque hacemos la guerra de la independencia, culturalmente dependemos en buena medida del sistema francés. Entonces, una novedad en ese sentido es otorgar la gestión de una política pública a un órgano colegiado fuera del ámbito puramente local, porque en el ámbito local siempre hemos tenido los ayuntamientos, o actualmente los consejos comarcales o las diputaciones provinciales con sus competencias. Estoy hablando de la Junta Central de Parques Nacionales, órgano que, por cierto, durante mucho tiempo presidió el marqués de Villaviciosa de Asturias, incluso en la época de la Segunda República, lo cual no deja de ser curioso. La composición de la Junta Central de Parques Nacionales es muy interesante, porque no estaba integrada solo por representantes de los ministerios, sino que había 4 parlamentarios, un profesor de Ciencias Naturales, un inspector de montes, el comisario regio de Turismo, que era otro marqués, el marqués de la Vega-Inclán, que es el que recupera el barrio de Sevilla, no el de Triana, el otro, no me sale ahora el nombre. Bueno, recupera la zona antigua de Sevilla y la impulsa notablemente para el turismo. Bueno, esa Junta Central de Parques Nacionales hace una cosa muy interesante. No dispone de órganos propios, no dispone de personal propio. Utiliza al personal de los distritos forestales. Y esa es una fórmula muy fértil en consecuencias. Es decir, los mecanismos, se constituye un órgano colegiado representativo que emplea una burocracia muy especializada. La burocracia de los ingenieros de montes es un cuerpo siempre de prestigio, no solo prestigio porque sí, sino porque conocen cosas muy importantes de lo que es la hidrología forestal y de lo que es el sistema de protección de nuestros montes. Hay que decir incluso que estos planteamientos fueron los que accedieron a la Constitución republicana. En la Constitución del 31, el artículo 45 hablaba de la protección de las bellezas naturales. No sabemos a dónde se hubiera, de haber seguido vigente esa Constitución, no sabemos a dónde se habría llegado con arreglo a esos planteamientos tan estéticos. Pero pongo un punto de comparación. La Constitución italiana, que es de poco después, del año 47, copia en algunos puntos la Constitución republicana y, entre otras cosas, incluye una cláusula en el artículo 9 de protección del paisaje. Bueno, pues hoy en día, si le preguntan a un jurista italiano o a alguien metido en temas de ordenación del territorio ¿qué significado tiene la cláusula de protección del paisaje de la Constitución?, le dirá que el paisaje es la forma del territorio y que, por tanto, la Constitución italiana lo que está protegiendo es el territorio, la diversidad del territorio a través de esa mención del paisaje. Es decir, las fórmulas legales no quedan anquilosadas, aunque en inicio sean limitadas, están siempre abiertas a la interpretación. Enseguida ya sé que muchos decís, venid los de derecho y hacéis lo que queréis con la... bueno, no, los de derecho todos decimos, hacemos interpretaciones constantemente sobre las normas jurídicas, pero tened en cuenta que solo algunas interpretaciones, aquellas que conectan con la realidad social del tiempo en que se aplica la norma, son las que prevalecen en la práctica. Bueno, la segunda gran regulación en la materia, la evolución que está diciendo, lo ha enunciado antes, la Ley de Montes del año 1957. La Ley de Montes de 1957 deroga la Ley de Parques Nacionales, aunque dice lo mismo.
¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay detrás? Pues que se produce lo que podríamos llamar una forestalización de la protección de la naturaleza. Es decir, los cuerpos forestales, los cuerpos de funcionarios están en periodo de crecimiento y de consolidación, y entonces esto que os estoy contando no solo pasa con los ingenieros de montes, pasa también con los ingenieros de caminos y pasa con muchos otros cuerpos especiales. Se apoderan de la administración. Ese fue un fenómeno que fue perfectamente descrito en los años 60 en una obra magistral sobre la administración española, con carácter general, del profesor García de Enterría, en cuya escuela yo me formé. Bueno, pues los cuerpos forestales, la administración forestal, que ya dominaba temas relacionados con la fauna a través del control de aprovechamientos cinegéticos y piscícolas y temas relacionados con la protección de la flora a través de los aprovechamientos forestales, pasa a controlar los espacios naturales. Pero fíjense, los espacios naturales que se conciben predominantemente como forestales. Es decir, quedan fuera de la protección todo lo que no sea monte. Monte, a efectos legales, es todo terreno poblado de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, siempre que no constituyan cultivo agrícola, por simplificar ahora. En ese contexto, ¿qué pasa? Pues que quedan todo lo que son ríos, zonas húmedas, el mar, en relación con nuestras costas, quedan abandonados y no son objeto de protección durante larguísimos años. La protección, las áreas marinas protegidas es una cosa de hace 4 días, de 2014, me parece que se aprobó la ley correspondiente y se inició el sistema de protección. Les voy a contar una anécdota en este sentido que me parece que es muy ilustrativa del problema de concebir, de ligar la protección de la naturaleza exclusivamente a un determinado cuerpo de funcionarios. Eso termina generando una protección marginal. El ejemplo que les quiero poner es el del primer intento de proteger una zona húmeda en nuestra historia. Esa zona húmeda se llama Doñana. Bueno, Doñana es objeto de una expedición internacional. Una expedición internacional que lidera Huxley. Huxley es uno de los discípulos de Darwin y lidera una expedición internacional en la que hay varios representantes de una fundación que acaba de constituirse, la World Wildlife Fund, la WWF, que todavía continúa y tiene mucha importancia, y donde hay personajes importantes. Pues está el príncipe Bernardo de Holanda, que aún no había sido implicado en el escándalo de la Lockheed. En fin, hay diversos personajes que bueno, pues pueden ejercer bastante influencia en la materia. Bueno, y esta gente acuden en el año 57 a ver el Coto de Doñana, donde hay una finca en venta, 1000 hectáreas que se venden. Y quedan maravillados por lo que hay, porque Doñana es un centro esencial para las aves migratorias de toda Europa. Entonces deciden comprar la finca. La finca llamada Coto de Doñana, que era propiedad de unos aristócratas, bueno, pues deciden comprarla, reúnen el dinero, entre otras cosas se recauda dinero de los escolares. O sea, los niños en Suecia les hacen publicidad diciendo quitaos no sé cuántas pagas del domingo y así conseguiréis que los patos o los ánades que vienen aquí no los maten los cazadores españoles. Esas son las historias que van reuniendo el dinero y año 57 el dinero llega a España. Es muy divertida la historia porque la ha contado Miguel Delibes hijo, uno de los hijos del gran novelista, que es un biólogo muy afamado y que fue director de la Estación Biológica de Doñana, no del Parque Nacional. Bueno, pues Miguel Delibes ha contado que el dinero llega a España en una caja de zapatos. Y la caja de zapatos con el dinero la guarda debajo de su cama. En su casa, Valverde, también un afamado ingeniero de montes y muy prestigioso. Y por fin, años después, pues pueden ir al notario y compran la finca. Esa finca se compra a nombre del Consejo, de lo que entonces es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que es la denominación que dio el franquismo a la vieja Junta de Ampliación de Estudios que existía ya en la época de la Restauración. Bueno, presiones internacionales para que se proteja ese... bueno, entonces, como consecuencia de esa compra, se constituye como un instituto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas la Estación Biológica de Doñana.
La Estación Biológica de Doñana pertenece al Consejo, es un ámbito académico. Ahí se suceden, Miguel Delibes, hijo, ha sido el director, y antes lo fue Valverde y otros importantes biólogos e ingenieros. Y ese es siempre un quiste proteccionista, por decirlo así, dentro de los problemas que pasan con... Doñana es un poco donde se han escenificado todos los grandes problemas de la protección de la conservación de la biodiversidad en nuestra experiencia. Ha habido problemas con carreteras, ha habido problemas con urbanizaciones, ha habido problemas con desecaciones, ha habido y sigue habiendo. Bueno, claro, la incomprensión bajo la óptica forestal es total, como que hay que proteger una zona que estamos desecando, porque en esa misma época estaba en aplicación el llamado Plan Montemarismas, que buscaba la desecación de toda esa zona húmeda, formando espacios agrícolas, además, curiosamente, para instalar a migrantes españoles que mandaban sus remesas de dinero. O sea, había ahí unos conflictos sociales tremendos, que mandaban sus remesas de dinero desde Suiza y Alemania. Desde entonces, en el año 69, por decreto, que era lo que estaba previsto entonces, se declara el Parque Nacional de Doñana, pero no tiene ninguna consecuencia. La única consecuencia es que dentro del espacio protegido está la reserva, y dentro de la reserva biológica, pues ahí, como mandan los del CSIC, los correspondientes biólogos, ahí digamos que siempre ha habido una gestión adecuada del territorio. Bien, en ese contexto, la administración de montes no se encuentra a gusto. ¿Por qué? Porque le empiezan a llegar del contexto internacional, le empiezan a llegar otros mensajes. Se empieza a hablar estamos en los años 70, la primera conferencia mundial en materia de medio ambiente es la de Estocolmo, en el año 1972, pero antes de los 70 la palabra, el concepto de medio ambiente no existía como elemento político o línea de actuación. Pero poco. Pero ya se empezaba a hablar en algunos círculos vinculados con la gestión de elementos naturales. Esa es la explicación de que la Administración de Montes, la vieja Dirección General de Montes, que se llamaba ya Dirección General de Montes, Caza, Pesca Fluvial y Parques Nacionales, no cabía en la gorra de nadie una denominación tan larga, esa es la razón de que esa Dirección General busque cambiar su identidad y pase a ser el ICONA. La denominación es magnífica, Instituto Nacional de Conservación de la Naturaleza, pero solo tiene la denominación. ¿Por qué? Porque dentro confluyen dos tendencias de la administración forestal muy distintas. Una es la tendencia pues, vinculada a los movimientos de hidrología forestal, digamos, más conservacionistas, y otra es la tendencia vinculada al patrimonio forestal del Estado, que es de aprovechamiento puro y duro de los recursos naturales. Es un cambio de imagen el que quiere propiciar este cuerpo de funcionarios, que llega a sus cotas más altas de independencia con la creación del ICONA. Y pone en marcha entonces otra ley. Una ley que esta sí es un cambio total de la legislación. Es la llamada Ley de Espacios Naturales Protegidos de 1975, de 2 de mayo de 1975. Se aprueba el mismo día que la reforma de la Ley del Suelo del 56. La Ley del Suelo del 56 se reformó el 2 de mayo del 75 y la reforma del 75 dio lugar al texto refundido del 76, que todavía está vigente como derecho supletorio en la materia. Pues bien, si se dan cuenta, aquí tenemos ya una regulación completa. Los parques nacionales son una de las figuras, pero hay otras. Se habla entonces de parques naturales, de reservas, de paisajes protegidos, de monumentos. Bueno, esa ley de 1975 ya se da en un contexto de cambios internacionales. En el año 73 había tenido lugar el convenio de Ramsar. El derecho internacional y la política internacional cambia totalmente en los años 70. Cuando yo estudié en la Facultad de Derecho de Zaragoza, el derecho internacional era una cosa ajena por completo a las personas. Era una cuestión florentina de relaciones internacionales, de relaciones de poder entre Estados. Las cosas más sofisticadas que se nos explicaban en la facultad era si la Orden de Malta tenía personalidad jurídica internacional o si el Vaticano podía. O sea, eran cuestiones absolutamente ajenas a la vida de las personas. De pronto, en el derecho internacional, las personas hemos irrumpido por vía de los derechos humanos.
los cambios son espectaculares, y por vía de los tratados multilaterales en materia de medio ambiente, porque son tratados multilaterales en los que no son entre Estado y Estado, sino una variedad de Estados que constituyen no solo un texto que escriben, sino también un ordenamiento que es parte de ese texto. No sé si me explico. Es decir, una organización que tiene distintos nombres, una de cuyas figuras es la COP, la Conferencia de las Partes, la famosa COP del Convenio de Nueva York que tenemos todos los años en materia de cambio climático. Bueno, las COP empiezan a funcionar a otro, y otros elementos que una oficina, sistemas de arreglo de diferencias, una oficina de cumplimiento, es decir, mecanismos que tratan de llevar a la realidad y que generan fórmulas de enjuiciamiento de las políticas nacionales. Fórmulas que a veces son mucho más efectivas que las propias técnicas internas. Basta con que, esto que voy a contar, ni siquiera es una fórmula jurídica. La UICN, que es una organización privada, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, es una ONG, lo que pasa es que tienen mucho prestigio. Algunos colegas la llaman la ONG de los yuppies, porque efectivamente hay muchos expertos que están vinculados Bueno, pues la UICN publica una lista de espacios protegidos, simplemente es una lista. La amenaza de la UICN de quitar un determinado espacio de la lista, simplemente esa amenaza suele generar reacciones en el territorio afectado mucho más de intensa protección. Bueno, el convenio de Ramsar de 1973 estaba diciendo estos tratados internacionales que cambian el derecho internacional, y en la materia que nos interesa, el convenio de Ramsar del año 73 es el que pone en marcha la protección de las zonas húmedas. Cambia totalmente frente a la perspectiva higiénica que nos había llevado de secar masivamente, y no solo en España. En ocasiones nos satisface demasiado el decir, esto es franquista. Yo no tengo que defenderme para nada de nada contrario, lo tengo muy claro, pero es que pasó lo mismo en Francia, pasó lo mismo en Italia, es decir, ya hubiera querido el franquismo tener elementos de comprensión del territorio, iba detrás de los acontecimientos, igual que pasa en desarrollo, en los planes de desarrollo económico-social y en tantas otras fórmulas. Eso lo ideó el franquismo, que va. Eso eran fórmulas que copiaban López Rodó de lo que le decía el Banco Mundial que había que hacer. Bueno, pues lo mismo pasa en esta materia. Y el Convenio del Patrimonio Mundial Natural y Cultural, que se aprueba en el año 1972. Es decir, teníamos por tanto unos elementos en los años 70 notables de cambio que nos venían del ámbito internacional. Bueno, pues frente a esto, la ley del 75 fue una ley penosa en sus contenidos. Reflejaba muy claramente las tensiones entre la visión productiva de la naturaleza y la conservación, pero tenía muy escaso valor técnico. Fue criticada por todos los autores que la estudiaron. Fue un proyecto rigurosamente, además, el proyecto era ya muy criticable, luego fue rigurosamente empeorado en las llamadas Cortes Orgánicas, en fin, defensa de la propiedad privada sin sentido. Para proteger una piedra bamboleante hacía falta una ley especial. No había razones para promover esos mecanismos. Los inconvenientes ligados a la falta de ímpetu, a la falta de conexiones con el movimiento internacional, lo que estaba pasando en el resto del mundo en la materia, llevaron a que se utilizaran otras vías alternativas para proteger la naturaleza, porque esto no estaba resultando efectivo. En los años 50 se declararon los parques nacionales canarios por motivos turísticos, y ya no hubo, hay Huestortes en el Pirineo, Lleida, ya no hubo más declaraciones protectoras. Entonces surge una alternativa, y la alternativa es la urbanística. Estamos en periodo desde los años 50 con una legislación muy buena, la ley del 56 es una ley espléndida. Lo que pasa es que no tenían las administraciones capaces de llevarla a la práctica. Saben que durante mucho tiempo
teníamos en aplicación de la ley del 56 lo que llamamos los planes de ensanche travestidos de planes generales. Es decir, se cogía el plan de ensanche que había en el municipio correspondiente, en los casos en que se hizo eso, y se vestía de plan general de ordenación urbana conforme a, más o menos cumpliendo los requisitos de lo que decía la ley. La transformación llegó muy... Entre otras cosas porque aplicar nuevos sistemas normativos requieren de profesionales. Y entonces no teníamos urbanistas, teníamos arquitectos, pero no teníamos arquitectos urbanistas. Los arquitectos urbanistas empezaron a formarse precisamente al calor de la ley del suelo del 56. Y algunos recordaréis que las elecciones de decanos de los colegios de arquitectos se convirtieron en un movimiento político tremendo. ¿Por qué? Porque se estaban decidiendo cosas muy importantes en la actuación de estos profesionales. Pues bien, la alternativa urbanística es la que se impone sobre todo en los años 70. El punto de partida de las declaraciones, pues es decir, lo que se emplea es a través de los planes urbanísticos utilizar el suelo no urbanizable como mecanismo de protección de la naturaleza, de protección de la biodiversidad. Y concretamente surge entonces como una modalidad del suelo no urbanizable, el suelo no urbanizable especialmente protegido. Tenemos dos categorías que ya ahora están formalizadas en la legislación autonómica, que son el suelo no urbanizable genérico y el suelo no urbanizable especial. El genérico pues es el que simplemente está vacío y cumple su función ecológica. El especial es el que hay que proteger, el que tiene medidas especiales de conservación. Y ahí tiene que meter, cada municipio tiene que meter todo lo que le viene de fuera. Si tienes un trozo de parque nacional o una reserva, eso lo tienes que meter como no urbanizable especialmente protegido, pero además todo lo que el propio municipio valore como de especiales necesidades de protección. Por tanto, esa es la vía por la que algunos municipios han realizado, en ocasiones uniéndose diversos municipios. Por ejemplo, el parque periurbano que algunos conoceréis de Collserola en Barcelona, que es una experiencia magnífica de transformación de lo que era el basurero de Barcelona en un espacio ejemplar, de que siga teniendo, pues todo espacio grande tiene siempre problemas de gestión y más si está en zona periurbana en torno a una gran ciudad. Bueno, esta vía urbanística partía de la crítica a las declaraciones aisladas. O sea, bueno, el que haya un parque nacional o un parque natural no soluciona nada. El problema es una protección generalizada de los recursos naturales. Y eso se pretende lograr a través de la legislación urbanística. Claro, no siempre se consigue. Hubo intentos de formar los llamados, dentro de los planes especiales. Nosotros tenemos los planes generales desarrollados en suelo urbanizable por planes parciales, pero hay una vía, digamos, al margen del sistema más racional, digamos, territorialmente más comprensivo, que es la de los planes especiales. Bueno, pues una de las modalidades de planes especiales son los planes especiales de protección del medio físico y del paisaje, se llamaron así, que empiezan a aprobarse en Barcelona, llegan a aprobarse en Barcelona, Valencia, Madrid y también en algunas provincias andaluzas. Luego todos estos planes son anulados por los tribunales por razones procedimentales o de otro tipo, o sea, ninguno llega a consolidarse, pero constituyen, ¿qué dejan detrás estas experiencias? Pues dejan unos estudios importantes que con el tiempo pues constituirán la base de esas leyes que hemos visto en muchas comunidades autónomas, que son esas leyes que declaran espacios naturales regulan los espacios naturales e incluyen en un anejo una relación de 100 espacios que protegen directamente. A veces estas cosas se hacen pagamos el pato de los inicios. Por ejemplo, los canarios en el año 87 protegieron 100 y pico espacios y como no les dio tiempo, porque terminaba la legislatura, no sé qué problema tenían, no les dio tiempo a hacer los estudios técnicos de descripción de los linderos, fijaron los linderos de los espacios que protegían por unos linderos fijados con rotulador en un mapa. Bueno, el caso es que el rotulador, en función de si estaba más o menos vivo cuando se trazaron los linderos, significaba entre 50 y 100 metros en la realidad, por la escala en que estaba hecho el mapa. Claro,
Eso en una zona costera tenía unas consecuencias. De paso, los espacios se identificaban en distintas categorías por colores, pero el boletín oficial de Canarias, al menos entonces, no era polícromo, con lo cual no había manera. Bueno, entonces, digo, en ocasiones pues, hubo algunas experiencias que son fácilmente ridiculizables. En el caso que estoy contando de Canarias fue enseguida enmendado y hoy en día están ya bien. Las cosas hay que hacerlas bien, están bien descritos los linderos y están hechos los inventarios, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver. ¿Qué crítica podemos hacer de las técnicas urbanísticas? Bueno, son importantes, pero tienen el peligro de ser meramente formales. Es decir, de pensar que basta con la delimitación del terreno y de la declaración protectora para que eso ya funcione. Y lo que sabemos es que eso no es así. Es decir, que necesitamos también de gestión. Necesitamos que algo se declare protegido, pero necesitamos poner detrás dos elementos fundamentales. Uno es el palo, otro es la zanahoria. Necesitamos el palo, necesitamos el guarda, que haga cumplir las prohibiciones. Las prohibiciones están para cumplirlas. Lo que pasa es que si solo ponemos el palo, vamos a tener una isla rodeada de enemigos. Entonces hay que poner también a la gente de desarrollo rural. Simplifico, pero hay que vincular la protección de la naturaleza, prohibiciones para hacerla cumplir, pero hay que vincularla también a fórmulas de desarrollo sostenible con el entorno, porque si no lo que vamos a tener son islas de protección rodeadas de enemigos buscando cómo saltarse en uno u otro momento las prohibiciones. Bueno, a partir de los 70 ya empieza la legislación, ya tengo que ir telegráfico porque como siempre me he entusiasmado demasiado con los prolegómenos. Bueno, empezamos con la legislación ya de corte moderno. La primera de las leyes que se aprueba en ese sentido es precisamente la ley del Parque Nacional de Doñana, en el año 78. Y esa ley es espléndida. Es la primera ley, se presenta en las Cortes ya democráticas como la primera de las leyes ecológicas de la democracia, dijo el portavoz de UCD. Y el gobierno decía que con esta ley con este proyecto se pretende solucionar, subsanar errores y omisiones existentes en la primera declaración. Bueno, en la ley de Doñana, la ley es consecuencia de la ley general que se había aprobado en el año 75, porque ordenó reclasificar todos los parques nacionales. Algunos acordaréis que en el caso de Ordesa pasó a ser Ordesa y Monte Perdido. Esa es la reclasificación del año 1982 que se produce como consecuencia de lo que había ordenado la ley del 75. Una ampliación importante. Por cierto, Añisclo estuvo en peligro, ahí fue por la fuerza de algunos grupos ecologistas y también políticos que apoyaron la presión para que finalmente no se construyera el salto de agua que estaba previsto, la central hidroeléctrica que estaba prevista en el valle, en uno de los valles que da Añisclo. Ese es uno de los proyectos permanentes de Ordesa. El marqués de Villaviciosa de Asturias, en los años 20, cuando se planteó el tema del salto en la zona del Salto de Bello, ¿no? Le decía el señor ministro de Obras Públicas, un parque nacional con un salto de agua es como un Santo Cristo con dos pistolas. Esta expresión es la que utilizó en el Senado el famoso Marqués. Bueno, la ley de Doñana del año 78 ya incluye técnicas modernas. Es la primera ley que empieza a no dar vergüenza manejar en congresos internacionales. Habla de preparque, habla de eliminar la explotación de los recursos naturales, habla de la planificación de las actividades, establece la acción pública, un patronato representativo, en fin, son elementos ya muy distintos. De paso, esa ley va acompañada de un decreto que se aprueba en el año 82, que es el primero que pone en marcha lo que decía antes, el desarrollo socioeconómico, vincular la protección a las zonas de influencia socioeconómica. Es decir, todos los términos municipales comprendidos dentro de los espacios tienen que recibir un sistema especial de ayudas. Esto ha tenido muchos altibajos. A mí me ha tocado estar en representación de la Universidad de Zaragoza, estuve bastantes años en el patronato de Ordesa que se encargaba de hacer los repartos de estos fondos.
claro, si hoy pienso en cómo tomábamos las decisiones y los proyectos que se presentaban, no diré que me dé vergüenza, no porque hubiera nada vergonzoso en el fondo, sino porque realmente se tomaban decisiones sin una estrategia. Se dejaba todo pues, a la iniciativa particular, no se le ocurría pues, una cueva para que se recuerden a los osos, bueno, pues bien, pero no había una estrategia y sobre todo a largo plazo, con lo cual eran todo pues, cagarretillas, pequeñas aportaciones. Bueno, en ese tiempo la revolución viene en el año 79, cuando en el ámbito de la Unión Europea, todavía no formamos parte nosotros de la Unión Europea, pero en la Unión Europea, sin tener competencias en materia de medio ambiente, se aprueba la Directiva de Aves, año 79, que pone en marcha las ZEPAs, las zonas de especial protección de aves. Cuando nosotros negociamos el ingreso de España en las comunidades europeas, el tema ambiental pasa totalmente desapercibido, pero se nos pasa una vez que, como no hay ninguna reserva por parte de España, al día siguiente de firmar el Tratado de Adhesión, en el año 86, aplicamos la Directiva de Aves, que en principio se pensaba que iba a tener poca trascendencia, porque los estados, no solo España, todos los estados consideraban que solo tenían que declarar cepas los terrenos que ellos quisieran declarar, ¿vale? Y sin embargo, en el año 93, el Tribunal de Justicia, en un caso referido a España, que es un caso de las marismas de Santoña, en Santander, estableció la doctrina de que no era así, de que los estados tenían obligación de declarar, no es que pudieran declarar las zonas que tenían las características establecidas en la directiva, sino que tenían obligación de declarar todas las zonas que tuvieran las características. El planteamiento es totalmente distinto. Pasamos de que inicialmente se habían incluido como cepas los parques nacionales existentes, lo que se hizo, los parques ya protegidos se declararon cepas. Pasamos de eso a lo que es actualmente la Red Natura 2000, insisto, cerca del 27, no sé cuánto por ciento del territorio nacional, pero hay comunidades autónomas que tienen cerca del 40%, Canarias y Baleares, y ahí es nada, lo que significa desde el punto de vista litoral. Bueno, la legislación ha ido avanzando. En el año 89, liderada por antiguo presidente de nuestra comunidad autónoma, Santiago Marraco, es el que pone en marcha una ley que es ya ley perfectamente comparable con otras normativas de derecho comparado. Es la Ley de Conservación de Espacios Naturales, Flora y Fauna Silvestre, la Ley 4 de 1989, en la que por primera vez flora y fauna son objeto de protección, por primera vez, porque hasta entonces había protección de la fauna para cazarla, o protección o de las especies piscícolas para poder capturarlas. Y lo mismo pasaba con el planteamiento de la flora en la legislación de montes. Por primera vez se introducen esos recursos naturales como objeto de protección. Bueno, aquí ya leemos todas las técnicas modernas y aparece una figura que es central en nuestra experiencia, que es el PORN. Habréis oído hablar, los PORN, los PORNos, los planes de ordenación de los recursos naturales. Esa es figura central, porque no se refieren a un espacio concreto, sino a un ámbito territorial amplio. Yo vengo sosteniendo que los PORN son en realidad planes de ordenación del territorio centrados en la protección, en la conservación de la biodiversidad. Las comunidades autónomas se lanzan, todas, la de Aragón un poco más tardíamente que otras, pero bueno, todas van poco a poco entrando en la línea de aprobar sus propias leyes en la materia y generar técnicas de protección. Tenemos ya los planes rectores de uso y gestión, las zonas periféricas, las áreas de influencia socioeconómica. Es decir, tenemos ya variedad de elementos para llevar a cabo una buena gestión de la materia. Simplemente decir que tuvimos una pugna competencial que ahora nos interesa muy poco entre el Estado y las comunidades autónomas sobre el tema de la gestión de los parques nacionales. Es una pugna de esas irritante que ocupó más de 20 sentencias del Tribunal Constitucional. Al final el Tribunal Constitucional decidiendo si los folletos de los parques nacionales los puede aprobar el Estado, cosas de una importancia minúscula. En esta línea se intentó en la época de la presidencia de Aznar, del presidente Aznar, se intentó una gestión conjunta de los parques nacionales entre el Estado y las comunidades autónomas. Las fórmulas de gestión conjunta no pueden establecerse. Vamos a ver, en el derecho tenemos que prever siempre las fórmulas de ruptura y de decisión.
Imaginaos que decimos, problemas matrimoniales, poneos de acuerdo la pareja. Eso es lo que todos queremos. Claro, poneos de acuerdo la pareja. ¿Y qué pasa si no se ponen de acuerdo? Yo quiero que el chico vaya a jesuitas, pues yo quiero que vaya al instituto, pues ya lo hemos liado. Es decir, alguien tiene que tenerla. El derecho está para eso, para resolucionar los problemas de conflicto. No digo que no haya que buscar fórmulas de entendimiento, lo que digo es que tiene que haber fórmulas de toma de decisión. ¿Se protege o no se protege este territorio? Y alguien tiene que tomar. Bueno, entonces, esa fórmula fue también declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y ello dio lugar a una nueva regulación, que es la vigente, la Ley del Patrimonio Natural, que se aprobó en el año 2007, que sigue las mismas pautas de la Ley del 89. Yo diría que mejora sus técnicas, aunque es probablemente demasiado larga. Hoy en día tenemos en ese mercado del medio ambiente o de los proyectos ambientalistas tenemos una cierta tendencia a regular cosas con demasiado detalle. A mi juicio ese sería uno de los problemas de la ley, pero bueno, esa es una cuestión quizás muy técnico-jurídica que yo creo que en este contexto interesa muy poco. Tenemos cuestiones pendientes, o sea, no estoy... nos pintas un panorama idílico, bueno, hasta cierto punto. Tenemos cuestiones pendientes importantes, por ejemplo, la conectividad, la conexión entre los distintos espacios. No podemos crear esas islas no ya solo rodeadas de enemigos referidos a los habitantes, sino sin conexiones ecológicas. Entonces tenemos conexiones a veces magníficas, con las riberas de los ríos o las vías pecuarias. Tenemos algunos elementos que hay que aprovechar, proteger y potenciar. Por cierto, ahí el urbanismo municipal, a través del suelo no urbanizable, objeto de protección especial, puede ofrecer unas soluciones magníficas para conectar los distintos espacios. Tenemos también un problema importante que hay que afrontar, aunque ya sé que a algunos no os gusta: indemnizaciones. No estoy diciendo que toda declaración protectora, no se malinterprete, tenga que originar necesariamente una protección, una indemnización, pero sí creo que hay situaciones en que se produce una lesión que hay que indemnizar a los propietarios o titulares legítimos. Y es mejor afrontar eso directamente. Yo soy partidario de incluir fórmulas ad hoc en la legislación correspondiente. Tenemos también problemas de qué pasa cuando tiene que protegerse un territorio, o es competente para proteger un territorio una comunidad autónoma o una diputación provincial, o en el caso aragonés podríamos llegar a que fuera competencia de una comarca, y no lo hace, o un municipio y no lo hace. Bueno, pues eso hay que prever fórmulas de suplencia. ¿Cómo se diseñan? No puedo entrar ahora en esas cuestiones, pero nuestro derecho lo permite, porque la finalidad esencial es la conservación de la biodiversidad. Bueno, espero con al final es un poco atropellado, y he consumido ya ampliamente la hora que se me había otorgado, pero espero que con este panorama os podáis introducir en lo que decía al principio, en esa variedad de técnicas, variedad de perspectivas para lograr la finalidad importante. La finalidad importante es la conservación de la biodiversidad. Y ya termino con una cuestión adicional. Volviendo a lo de que no hay fórmulas mejores que otras, a mí me gustan más las técnicas que normalmente los economistas ahora califican de policía administrativa. O sea, mi formación intelectual está más ligada a las técnicas que consisten pues, en establecer prohibiciones, inspecciones y sanciones, conestadas con mecanismos indemnizatorios. Pero dicho esto, no hay por qué cerrar la puerta a los movimientos llamados neoliberales que plantean alternativas para la conservación de la biodiversidad. En este sentido, informo, por ejemplo, que desde Estados Unidos y particularmente del Reino Unido, por ejemplo con la señora Thatcher, que era conservadora, se puso en marcha un mecanismo una serie de mecanismos de lo que se llama, traducimos como custodia del territorio, que consiste en establecer mecanismos para la protección de la biodiversidad vinculados a los propietarios, vinculados a los agricultores o al personal, a la gente de la montaña. Yo no tengo ningún inconveniente, o sea, creo que no hay técnicas que sean mejores que otras, sino que
están mejor o peor aplicadas. Es decir, a mí me pueden gustar más unas fórmulas, pero no me parece que sean totalmente descartables otras fórmulas. Por ejemplo, estas, el uso de los mecanismos de mercado para lograr la protección de la biodiversidad. No hay por qué cerrarse, por tanto, a una sola vía. Bueno, espero si no haberos informado, por lo menos haberos inquietado en relación con estas cuestiones. Gracias por la atención. Bueno, espero que os haya gustado la conferencia de Fernando. Ahora, sin más, vamos a pasar abajo a la sala, que se va a realizar la inauguración de la exposición de la Nostra Fauna, comentada por Javier Torres Godia, y se realizará en la sala de exposiciones de aquí abajo. Sin más, muchas gracias por la asistencia.